En el corazón de las montañas de Sinaloa se encuentra un pequeño pueblo soleado, donde la vida se desarrolla bajo el peso de la pobreza. Remolinos de polvo bailan sobre campos áridos, mientras un joven y enjuto Joaquín observa el trabajo de su padre. El aire espeso cuelga con el aroma de la tierra bañada por el sol y el sutil aroma de la marihuana. Los ojos agudos de Joaquín reflejan un mundo de escasez y supervivencia, insinuando un futuro aún por escribir. Cada movimiento del padre de Joaquín es una lección, una instrucción silenciosa en las duras realidades de su existencia. Las montañas se alzan imponentes, a la vez santuario y prisión, acunando los secretos de generaciones. En la humilde casa, la familia humilde se reúne en un pesado silencio. La tenue luz lucha por perforar la penumbra, proyectando largas sombras sobre sus rostros cansados. Alrededor de la sencilla mesa de madera, las dificultades tácitas cuelgan en el aire como un sudario. Padre rompe el silencio, su voz llena del peso de la experiencia. La vida es dura, Joaquín. Sus palabras flotan en el aire, un crudo recordatorio de sus luchas diarias. Siempre debemos estar buscando oportunidades, añade, un destello de esperanza en sus ojos mientras Joaquín escucha atentamente. Bajo el sol implacable, un adolescente Joaquín trabaja en el vasto campo de marihuana, su juventud marcada por el peso del trabajo. Una figura emerge de las filas verdes. Pedro, un joven lleno de ambición y un aire de saber más. Los ojos de Pedro brillan con una promesa peligrosa, un marcado contraste con los campos inocentes que los rodean. Se inclina, su voz un murmullo bajo de tentación. Puedo contarte sobre el negocio de la droga y las posibilidades de ganar dinero rápido. Joaquín hace una pausa. El sudor en su frente se mezcla con un destello de intriga mientras considera el camino que tiene por delante. En la cantina tenue y llena de humo, Joaquín y Pedro se acurrucan en una mesa, con sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas, mientras comparten bebidas y susurran planes. El aire es denso de anticipación, mientras esperan la llegada de su contacto, una figura de la que se rumorea que posee las llaves de sus ambiciones. Un hombre mayor, marcado por las duras realidades del mundo de la droga, se acerca a su mesa, sus ojos escudriñando el entorno con cautela experimentada. El contacto asiente con brusquedad, un reconocimiento silencioso que pasa entre ellos cuando comienza la reunión clandestina, sellando su destino en el peligroso juego por venir. En una carretera bañada por el sol, Joaquín y Pedro transportan su cargamento ilícito, sin ser conscientes del peligro que les espera. La policía corrupta detiene el vehículo, su avaricia palpable al acercarse. Una demanda silenciosa flota en el aire. El peso del soborno es pesado entre ellos. Joaquín, con sombría resignación, paga rápidamente la transacción, un oscuro baile de poder y compromiso. Bajo las tenues luces de la bodega, Joaquín y Pedro se acurrucan, contando las ganancias del día. El peso del dinero se siente sustancial, un marcado contraste con sus vidas pasadas en los campos. Una rara sonrisa se extiende por el rostro de Joaquín al darse cuenta de la magnitud de su éxito. El nuevo poder de la riqueza fluye a través de él, prometiendo un futuro diferente. Bajo el sol abrasador de frontera, Joaquín orquesta el implacable flujo de drogas a través de la frontera. El imperio ilícito se expande, alimentado por la ambición y ensombrecido por el peligro. En medio del caos, emerge Isabella, una visión de belleza y ambición que cautiva a Joaquín. Su conexión se enciende, atrayéndolos a una apasionada y peligrosa aventura en el corazón del dominio del cártel. Dentro de la opulenta mansión de El Chapo, la noche palpita con extravagancia y tratos sombreados. El Chapo, una figura de riqueza e influencia, preside en medio de una multitud de políticos, capos de la droga y guardaespaldas vigilantes. El aire crepita con alianzas tácitas y secretos peligrosos bajo las brillantes lámparas de araña.
Una promesa silenciosa de poder y peligro pesa en el aire, uniéndolos a todos. Bajo el sol brillante del pueblo, el Chapo extiende su mano, el dinero fluyendo libremente a las manos agradecidas de la comunidad. Nuevas escuelas surgen de la tierra, un testimonio de la generosidad de El Chapo, llenas de los rostros ansiosos de los niños. Los hospitales abren sus puertas, ofreciendo curación y esperanza. El nombre de El Chapo, susurrado en cada aliento agradecido. La gente mira a El Chapo con adoración, no viendo a un criminal, sino a un salvador en su momento de necesidad. Se yergue alto, una figura de esperanza y prosperidad, el benefactor que trajo luz a su humilde pueblo. Dentro de la estéril oficina de la DEA, los agentes María y David examinan mapas y documentos con el rostro sombrío. Los gráficos detallan la insidiosa expansión del imperio de El Chapo, cada línea un crudo recordatorio de su creciente poder. Los ojos de María arden con resolución, su determinación, una fuerza palpable en la habitación. David asiente. Un voto silencioso pasa entre ellos. Detener el reinado de El Chapo, a cualquier costo. Bajo el vasto e indiferente cielo, aviones privados esperan su carga ilícita. El Chapo observa, un supervisor silencioso, mientras se carga la cocaína. Cada paquete, un ladrillo en su imperio, en expansión. Los aviones están listos, con los motores zumbando, listos para transportar su mortal carga a través de las fronteras. Su mirada recorre la pista, un brillo calculador en sus ojos, mientras su dominio se extiende hacia nuevos horizontes. Cada caja cargada es un testimonio de su ambición despiadada, alimentando una red que abarca continentes. El rugido de los motores se eleva, una sinfonía de codicia y poder, mientras la empresa del Chapo se eleva hacia los cielos. Bajo el tenue resplandor de una lámpara de araña, las sombras se estiran y bailan sobre los rostros de los capos de la droga reunidos. A la cabeza de la enorme mesa de caoba se sienta El Chapo, con una expresión que es una máscara de poder inescrutable. A su alrededor se reúnen los capos, con sus rostros marcados por años de violencia y engaño. La tensión se cierne pesadamente en el aire, cada hombre evaluando a los demás con ojos fríos y calculadores. Una botella de tequila a medio llenar es un crudo recordatorio de las altas apuestas por las que juegan. El destino de imperios y vidas pende de un hilo, tácito pero comprendido por todos los presentes. La dura luz del sol golpea la calle. Ahora, un campo de batalla de bandas rivales. Los disparos resuenan entre los edificios, destrozando la calma de la mañana. Los cuerpos yacen en las calles, recordatorios sombríos del brutal conflicto. El aire crepita con tensión a medida que la violencia aumenta. Los gritos perforan el aire en medio del incesante tiroteo. La calle se convierte en una escena de caos y devastación totales. Dentro de la iglesia, las sombras se alargan mientras los gritos angustiados de una madre resuenan en el espacio sagrado. Las lágrimas corren por su rostro, cada gota un testimonio de una vida robada por la violencia del narcotráfico. La comunidad se reúne, con sus rostros grabados con un terror compartido. El miedo pesa en el aire, un sudario palpable sobre la congregación. La luz del sol atraviesa los vitrales, proyectando patrones coloridos que hacen poco para disipar la tristeza. Cada miembro de la comunidad refleja el peso abrumador de la pérdida y el miedo tácito. Dentro de la opulenta mansión de El Chapo, una sombra de inquietud se cierne sobre el lujoso entorno. Llegan noticias, llevadas en susurros silenciosos. La implacable persecución de la DEA se acerca cada vez más. El Chapo's eyes narrow, a cold calculation replacing his usual bravado. Una orden silenciosa flota en el aire mientras fortalece su determinación. Sus hombres se movilizan, sus movimientos rápidos y precisos, mientras fortifican las defensas de la mansión contra la inminente tormenta. En la carretera abierta, un convoy blindado se aleja a toda velocidad, una apuesta desesperada por la libertad. Los vehículos de la DEA persiguen implacablemente, su determinación grabada contra la dura luz del día.
Las armas de fuego resuenan, destrozando la calma de la mañana, mientras la persecución se intensifica. Explosiones sacuden la escena, enviando columnas de humo y escombros al cielo. El Chapo, protegido dentro del vehículo blindado, con el rostro una máscara de sombría determinación. La autopista se convierte en una zona de guerra, una danza mortal entre la huida y la captura. En lo profundo de la noche, el Chapo desaparece en la boca de un túnel secreto. El único testigo es la piedra fría y húmeda. El túnel se extiende hacia la oscuridad, una vena claustrofóbica tallada bajo el mundo, prometiendo escapar. Cada pisada resuena, un ritmo desesperado contra el silencio. Mientras corre para evitar ser capturado, las sombras se aferran a las paredes, reflejando la incertidumbre de su huida y la implacable persecución que lo pisa a los talones. El aire se espesa con el aroma de la tierra y el peso de los secretos, un testimonio silencioso de su apuesta desesperada. Avanza, impulsado por el instinto primordial de sobrevivir, hacia el corazón de los senderos ocultos de la tierra. En las escarpadas montañas, el Chapo está oculto, protegido por la lealtad de su gente. El implacable paisaje se convierte en un campo de batalla, mientras la DEA peina implacablemente la zona. Cada sombra y afloramiento rocoso esconde una amenaza potencial, lo que aumenta la tensión. La caza se intensifica, impulsada por la determinación y las altas apuestas de la persecución. Dentro de la humilde casa, el Chapo busca refugio. El peso de su pasado lo agobia. Los recuerdos de su infancia giran a su alrededor, fantasmas de inocencia que acechan en los rincones sombreados. El entorno sencillo no ofrece consuelo, solo un crudo recordatorio de lo que ha perdido. Él está solo. El silencio amplifica su vulnerabilidad. Cada crujido de la vieja casa hace eco de su soledad. La noche se profundiza, proyectando largas sombras que reflejan la oscuridad dentro de él. Bajo el duro resplandor del sol del desierto, un pueblo hierve con tensiones tácitas. Carteles de la DEA empapelan las paredes, prometiendo recompensa por la captura de El Chapo, un marcado contraste con las polvorientas calles. Caras grabadas con lealtad chocan con ojos que brillan con el atractivo del dinero, dividiendo el pueblo. Susurros serpentean por los callejones, un peligroso juego de lealtad y traición desarrollándose. La promesa de fortuna pesa mucho, amenazando con romper la frágil paz del pueblo. Dentro de la bulliciosa oficina de la DEA, la tensión es palpable mientras los teléfonos suenan incesantemente. María y David intercambian una mirada, el peso de su misión grabado en sus rostros. La llamada anónima atraviesa el ruido de la oficina, un posible punto de inflexión en su implacable búsqueda. María escucha atentamente. Su expresión se endurece con una mezcla de esperanza y determinación. David se inclina hacia adelante, con los ojos entrecerrados, anticipando la información crucial sobre el paradero de El Chapo. El destino de la operación pende de un hilo, dependiendo de las crípticas palabras de un informante desconocido. Bajo el manto de la noche, El Chapo llega al hotel, ignorante de la tormenta silenciosa que se cierne sobre él. Isabella espera. El destino de los imperios pende de un hilo, mientras las sombras se alargan por la fachada del hotel. Invisible, la DEA aprieta el control. Una red silenciosa de agentes rodea el edificio. Su presencia es una amenaza fantasma. El hotel, una jaula dorada, se convierte en el epicentro de un juego mortal del gato y el ratón. La puerta se abre de golpe, destrozando la falsa tranquilidad de la habitación del hotel. El Chapo e Isabella se ven atrapados en una tormenta repentina y violenta cuando los agentes de la DEA inundan la habitación. El caos estalla cuando la habitación se transforma en un campo de batalla, con muebles volcados y cristales hechos añicos bajo los pies. La desesperación brilla en los ojos de El Chapo. Mientras reacciona, el aire espeso, con el olor a disparos y adrenalina. El rostro de Isabella se contorsiona con terror y determinación mientras lucha junto a El Chapo,
sus rutas de escape se desvanecen. Cada movimiento es una lucha por la supervivencia. El espacio confinado amplifica la intensidad de la confrontación mortal. Bajo el manto de la noche, el Chapo es aprehendido. El rugido del helicóptero rompe el silencio al descender, listo para llevárselo. La multitud observa, con los rostros marcados por la incredulidad y la resignación. Mientras el helicóptero asciende, un capítulo se cierra, dejando a los espectadores en un silencio atónito. Dentro de la cárcel de alta seguridad, el Chapo es una sombra de lo que fue. El peso de la derrota es fuerte sobre sus hombros. Las frías y desnudas paredes de la prisión se cierran a su alrededor. Cada piedra un testimonio de su caída. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de ambición, ahora reflejan una profunda sensación de humillación. Cada rincón de la cárcel susurra recordatorios de su poder y libertad perdidos. La dura luz del día, que entra a raudales por las ventanas enrejadas, no ofrece consuelo, solo resalta la cruda realidad de su encierro. En la tenue soledad de su celda, el Chapo se sienta en su litera, un destello de determinación agudizando su mirada. Las sombras juegan en las paredes mientras él organiza meticulosamente su plan de escape. Cada detalle, una promesa silenciosa de libertad. Susurra a través de los barrotes a un guardia, el aire denso de promesas tácitas. Un fajo de billetes cambia de manos discretamente, sellando un pacto hecho en la oscuridad. El guardia asiente, cómplice, mientras el plan, que lleva meses en desarrollo, finalmente se pone en marcha. Bajo el manto de la noche se alzan las altas murallas de la cárcel, un testigo silencioso de la audaz trama que se desarrolla debajo. En lo más profundo de la prisión, un túnel, excavado por manos leales, se convierte en el camino de El Chapo hacia la libertad. Cada golpe del pico resuena con la promesa de escapar, desafiando los límites de la prisión de arriba. El Chapo emerge de la tierra, una figura envuelta en sombras, entrando en un mundo que pronto se verá sacudido por su desafío. La noticia de la fuga se propaga a través de las fronteras, encendiendo un escándalo internacional que proyecta una larga sombra. El Chapo hace su triunfal regreso a las escarpadas montañas, una figura temida y venerada. Los vítores estallan de la multitud, una sinfonía de lealtad que resuena por los valles cuando su gente le da la bienvenida. El aire vibra con una mezcla de celebración y desafío, un mensaje claro para aquellos que buscan desafiar su reinado. Sin que la multitud jubilosa lo supiera, la DEA intensifica su implacable búsqueda, su presencia una sombra amenazante sobre las festividades. A través del paisaje, los agentes peinan meticulosamente el terreno. Su determinación se endurece a cada instante. El enfrentamiento entre la libertad de El Chapo y la persecución de la DEA se intensifica, preparando el escenario para una confrontación de proporciones épicas en medio de las imponentes cumbres. La opulencia vela la mansión oculta. Sus muros susurran secretos bajo el manto de la noche. El Chapo busca refugio en medio de ostentosas muestras de riqueza. Un rey en una jaula dorada. Telas de seda y candelabros de cristal reflejan la distorsionada realidad de su imperio. Un grupo de mujeres se mueve como sombras. Su risa resuena débilmente en las vastas salas. Cada objeto delicado sirve como un crudo recordatorio del imperio que él dirige, pero que no puede disfrutar libremente. El peso de su corona lo oprime, incluso mientras entrega los despojos de su reinado ilícito. La calle es un cuadro caótico de violencia, un crudo recordatorio del mundo del narcotráfico. Los asesinatos manchan el pavimento, cada uno un grito silencioso a plena luz del día. Los secuestros se desarrollan con brutal eficiencia, destrozando vidas en un abrir y cerrar de ojos. El miedo pesa en el aire, una manta sofocante sobre el vecindario. La inocencia se pierde, tragada por la implacable marea de la delincuencia y la desesperación. La luz del sol proyecta largas sombras en la oficina de la DEA, donde la frustración pesa mucho sobre María y David.
El zumbido silencioso de las computadoras subraya la tensión mientras María mira fijamente. Una resolución sombría endurece su mirada. Tenemos que atraparlo. De nuevo, dice María, con la voz tensa por la determinación. La mandíbula de David se tensa. Sus ojos reflejan el brillo acerado de una determinación inquebrantable. Se inclina hacia adelante. Su voz es una promesa baja que corta el aire estéril de la oficina. Lo juro, llevaremos al Chapo ante la justicia, cueste lo que cueste, promete David, con las palabras cargadas de un compromiso tácito. Remolinos de polvo bailan sobre la tierra reseca mientras los vehículos de la DEA descienden sobre el tranquilo pueblo. Agentes armados irrumpen en las estrechas calles, su presencia una intrusión evidente en la tranquilidad del pueblo. El sol golpea sin piedad, proyectando largas sombras que reflejan la creciente inquietud entre los residentes. Rostros marcados por el cansancio y el resentimiento observan desde detrás de ventanas cerradas un testimonio silencioso de años de violencia y corrupción. Los niños miran desde las puertas, con sus ojos inocentes, reflejando la dura realidad de su mundo. Una tensión palpable flota en el aire, densa de miedos tácitos e ira latente hacia el interminable ciclo de conflicto. Dentro de la rústica granja, el Chapo preside a su familia en una larga mesa de madera. La luz de las velas proyecta sombras inquietantes que se reflejan en sus rostros ansiosos. Una palpable fatiga dibuja profundas líneas en el rostro de el Chapo, mientras contempla a su familia, el peso de su mundo presionándolo. Debajo de la mesa, sus manos se cierran en puños apretados, con los nudillos blancos como huesos contra la tenue luz, traicionando la agitación interior. Siente el peso de sus acciones, el daño que ha infligido, presionándolo como una carga física. Cada parpadeo de la luz de las velas parece amplificar los remordimientos tácitos y la pesada carga que lleva en la silenciosa granja. Bajo el sol abrasador, el Chapo se relaja en la extensa playa, las olas susurrando secretos a la orilla. Sus guardaespaldas vigilantes permanecen como centinelas silenciosos, con sus ojos escudriñando el horizonte con inquebrantable vigilancia. La arena dorada se extiende, un marcado contraste con los peligros ocultos que acechan bajo la superficie del paraíso. Una calma engañosa se posa sobre la escena, un momento frágil de paz en una vida definida por la amenaza constante. Bajo la dura luz de las luces fluorescentes, Isabella se sienta en la estéril sala de interrogatorios, con los ojos reflejando una tormenta de miedo y aprensión. Sus manos están fuertemente entrelazadas en su regazo, una batalla silenciosa contra la creciente marea de su ansiedad. El sudor brilla en su frente, cada gota un testimonio de la presión agobiante que sufre. La habitación es un vacío de sonido, amplificando su respiración superficial y el zumbido de las luces implacables. Un momento de decisión pesa en el aire mientras se prepara para hablar. Su voz apenas un susurro. Sé dónde está el Chapo, confiesa, dejando caer las palabras como piedras en el silencio. Bajo el manto de la noche, un coche elegante acelera por la desierta carretera, llevando a el Chapo, una sombra de poder, en el asiento trasero. A su alrededor, sus hombres cabalgan en silenciosa vigilancia, con los ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de amenaza. De repente, la noche explota con el destello cegador de los faros y el rugido ensordecedor de los motores. Agentes de la DEA, figuras de sombría determinación, emergen de las sombras, con sus armas levantadas y listas. La emboscada es rápida y brutal, destrozando la paz de la noche con las ráfagas entrecortadas de disparos. El coche de el Chapo está atrapado en el fuego cruzado, una jaula de metal en medio de una tormenta de balas. Dentro del coche, el aire está denso de tensión después del tiroteo. El Chapo se agarra a la herida, con el rostro contorsionado por el dolor. Sus leales hombres luchan por ayudarlo a escapar, con el rostro sombrío de determinación. Cada segundo cuenta,
mientras navegan por las oscuras calles. Su escape pende de un hilo. En el corazón de ciudad, una casa discreta esconde un secreto desesperado. El Chapo, una figura de notoriedad, busca refugio dentro de sus muros. Su presencia proyecta una sombra sobre la fachada ordinaria, un marcado contraste con la bulliciosa ciudad exterior. Adentro, el aire está cargado de tensión, mientras el Chapo espera atención médica. Cada momento está lleno de riesgos. El peso de sus acciones lo oprime. La ciudad de afuera sigue ajena, inconsciente del drama que se desarrolla a puerta cerrada. En un hospital clandestino, el destino del Chapo pende precariamente de un hilo. Bañado por una dura luz quirúrgica, el Chapo yace boca abajo en la mesa de operaciones, una figura silenciosa en medio del caos. El personal médico se agolpa a su alrededor con movimientos frenéticos y precisos, una danza desesperada contra el reloj que corre. Cada rostro refleja una determinación sombría, el peso de una vida que descansa en sus hábiles manos. El aire está denso de tensión. Cada pitido de los monitores es un recordatorio de la fragilidad de la vida. Una sola gota de sudor corre por la frente del cirujano, reflejando la sangre vital que se escapa de El Chapo. En la extensa ciudad, la DEA se centra en la escurridiza señal telefónica de El Chapo. La tensión se intensifica mientras convergen en su presunto escondite. Cada paso medido con propósito. El ruido de la ciudad se desvanece mientras el equipo se prepara para irrumpir en el lugar, con las armas levantadas y el corazón latiendo con fuerza. La anticipación pesa en el aire. El momento de la verdad se acerca en el corazón de ciudad. Dentro de la modesta casa, el aire es denso de tensión cuando el Chapo se encuentra acorralado. Cada sombra parece susurrar sobre su captura, sellando su destino con una finalización ineludible. Las paredes se cierran, un silencioso testimonio de una vida a la fuga que llega a su fin. Esta vez, no hay escapatoria. El peso de su pasado se asienta sobre él, pesado y absoluto. En un día brillante, el Chapo es escoltado por la pista, una figura de notoriedad bajo el cielo abierto. El brillo metálico del avión de extradición refleja la gravedad del momento. Una multitud observa desde detrás de las barreras. Sus rostros son un lienzo de emociones encontradas. Algunos albergan resentimiento, otros una sombría satisfacción a medida que la justicia sigue su curso. Los motores rugyen, señalando la partida de un capítulo oscuro mientras el avión asciende, muy por encima del mundo. Dentro del lujoso avión, el Chapo mira por la ventana. La luz del sol resalta las líneas grabadas en su rostro, cada una un testimonio de una vida vivida al límite. Sus ojos, normalmente agudos y calculadores, ahora tienen una mirada distante, casi melancólica. El zumbido de los motores llena la cabina, un recordatorio constante del viaje irreversible en el que se encuentra. En ese momento, rodeado de opulencia, el Chapo entiende que su vida ha sido transformada irrevocablemente. En el tribunal abarrotado, el Chapo se sienta en el banquillo de los acusados, con el rostro una máscara de desafío teñida de resignación. La sala del tribunal zumba con expectación silenciosa, mientras periodistas, abogados y familiares observan con la respiración contenida. Se enfrenta a cargos de tráfico de drogas y asesinato. El peso de las acusaciones es denso en el aire. Cadenas invisibles de justicia parecen atarlo cuando el juicio comienza, sellando su destino dentro de estos muros. Cada ojo en el tribunal está fijo en el Chapo, esperando el drama que se desarrolla con una mezcla de temor y fascinación morbosa. En la oscura celda, el Chapo se sienta en el borde de su catre, con sombras danzando sobre su rostro curtido. Su mirada está fija en el suelo frío de concreto, perdido en un laberinto de recuerdos. Profundas arrugas surcan su frente mientras se enfrenta al peso de sus decisiones y al dolor que ha causado. Un fugaz destello de arrepentimiento suaviza momentáneamente las líneas endurecidas de su rostro.
El silencio de la celda amplifica los ecos de una vida vivida en las sombras, ahora enfrentada a la cruda luz del encierro. La estéril sala de visitas emana una frialdad escalofriante. Su severidad amplifica la pesada atmósfera. El Chapo está sentado, una figura imponente agobiada por la sombría realidad de su encierro. Frente a él, su familia se reúne, con sus rostros como lienzos de dolor, tácito y profundo pesar. Cada miembro lleva una carga de tristeza. Sus expresiones reflejan el peso de sus circunstancias compartidas. El ambiente estéril aumenta la tensión emocional, un marcado contraste con la calidez y el amor que anhelan compartir. El silencio en la habitación dice mucho, lleno de palabras no dichas y el pesado reconocimiento de su destino. Dentro del sombrío tribunal, el peso de la justicia se cierne en el aire. El Chapo recibe su sentencia. Cadena perpetua. El martillo cae, sellando su destino. El reinado de su imperio termina, dejando tras de sí un legado de sombras y desesperación. La ciudad despierta, ajena al vacío de poder dejado por la caída de El Chapo. Los mercados bulliciosos prosperan. Sus colores vibrantes enmascaran las luchas silenciosas que se encuentran debajo de la superficie. Los niños juegan en calles estrechas. Su risa resuena contra muros marcados por conflictos pasados. Las sombras se alargan a medida que el sol se pone bajo el horizonte, proyectando largas siluetas de patrullas armadas. La guerra contra las drogas continúa, un ciclo interminable de violencia y desesperación grabado en el alma de la ciudad. En la oficina de la DEA, el alivio inunda a María y David en medio del caos de documentos dispersos y tazas de café vacías, celebrando la captura de El Chapo. La voz de María tiembla de agotamiento y triunfo cuando declara: "Lo tenemos, David. Realmente lo tenemos". Los ojos cansados de David traicionan una sensación de presentimiento, sus palabras cortando la celebración. Sí, pero sabes que esto no ha terminado. El peso de la guerra en curso se asienta pesadamente en el aire cuando termina. Es solo una batalla en una larga guerra. Bajo el vasto cielo, la ciudad natal de El Chapo revela un paisaje de contrastes. La persistente presencia de la pobreza proyecta una larga sombra sobre la comunidad. Sin embargo, en medio de las dificultades, un espíritu resiliente parpadea en los ojos de su gente. Una palpable sensación de esperanza comienza a impregnar el aire, prometiendo cambio y renovación. La comunidad se encuentra al borde de la transformación, anhelando un futuro más brillante. En un hogar humilde, las sombras bailan al caer la noche, envolviendo la habitación en sueños. Jóvenes rostros, grabados con esperanza, anhelan un horizonte distante, muy alejado de la creciente oscuridad de la violencia. Susurros de un futuro mejor resuenan en la habitación silenciosa, un frágil santuario contra las duras realidades del exterior. Con los ojos cerrados, imaginan un mundo intacto por el narcotráfico, un remanso de paz y oportunidad. Un sueño compartido parpadea como la llama de una vela, desafiando las abrumadoras sombras, prometiendo un amanecer de esperanza. Bajo el vasto cielo, un extenso campo de marihuana se extiende hasta el horizonte, brillando bajo el sol. Un joven trabaja sin descanso. Sus manos se mueven con facilidad practicada entre las plantas ilícitas. Gotas de sudor en su frente mientras cuida el cultivo. Cada hoja una promesa silenciosa de una vida mejor. Sus ojos cansados reflejan una esperanza desesperada, un anhelo de escapar de las garras de la pobreza. Pero el ciclo continúa, un bucle interminable de trabajo y anhelo en el corazón del campo de marihuana. Dentro de la sombría cárcel, el Chapo permanece inmóvil en la ventana, su silueta enmarcada por la luz fría. Sus ojos, distantes y desenfocados, delatan una mente a la deriva en el laberinto de recuerdos pasados. Un sutil cambio en su expresión insinúa una creciente marea de arrepentimiento. Las líneas de tristeza se profundizan alrededor de sus ojos. El peso de sus decisiones lo agobia. Cada elección es una pesada piedra en el edificio de su vida. La contemplación silenciosa llena el espacio,
Una palpable sensación de introspección lo envuelve mientras se enfrenta a las consecuencias de su camino. Bajo la dura luz del día de ciudad, la guerra contra las drogas continúa su implacable devastación. Las víctimas del conflicto yacen dispersas, un crudo testimonio de la lucha en curso. Los habitantes de la ciudad buscan desesperadamente una solución en medio del caos. Una profunda sensación de malestar social perdura en el aire, una pesada carga en cada rostro. Dentro del tribunal, el peso de la justicia es intenso mientras los capos de la droga se enfrentan a su juicio. Los rostros de los acusados están grabados con una mezcla de desafío y desesperación. Cada figura representa un nodo en la extensa red de tráfico de drogas. El juicio se desarrolla, un crudo recordatorio de la implacable batalla contra el narcotráfico. Bajo el sol brillante del pueblo, los rostros de los habitantes reflejan una compleja mezcla de emociones. Los susurros de El Chapo perduran en el aire, un nombre que evoca tanto gratitud como miedo. Algunos lo recuerdan como un benefactor, su generosidad tejida en la estructura del pueblo. Otros recuerdan la sombra de su imperio criminal, una oscuridad que manchó su comunidad. Una tensión palpable flota en el aire. El peso de su legado oprime al pueblo. El sol golpea las calles polvorientas, proyectando largas sombras que reflejan la dualidad de la memoria de El Chapo. Bañada por el suave parpadeo de la luz de las velas, una familia se arrodilla, unida en oración silenciosa. Los miedos tácitos perduran, proyectando largas sombras sobre sus rostros esperanzados. Cada rostro, un lienzo de resiliencia, grabado con las marcas de una vida tocada por la violencia. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, cuentan historias de batallas libradas y sacrificios hechos. La luz de las velas baila, revelando las profundas líneas de preocupación y la esperanza inquebrantable en sus ojos. En la quietud de la noche, su fuerza colectiva brilla más que cualquier oscuridad. Bajo la dura luz del día de ciudad, la risa de los niños llena el aire mientras juegan, ajenos a las sombras que acechan cerca. Sus juegos inocentes se desarrollan contra un telón de fondo de edificios en ruinas, un marcado contraste con su alegría despreocupada. Cada sonrisa, cada juego, es un momento frágil, inconsciente de la creciente violencia que amenaza con destrozar su mundo. Las calles se convierten en su patio de recreo, pero el peligro es un observador silencioso y siempre presente. Su futuro pende de un hilo, una danza delicada entre la esperanza y la desesperación en una ciudad al borde del abismo. El Chapo está aislado en su celda austera. Las opresivas paredes grises reflejan su agitación interna. Una carta de su familia rompe el pesado silencio, entregando un eco agridulce de una vida más allá de las rejas. Una ola de emociones encontradas, anhelo y desesperación inunda su rostro, iluminando brevemente las profundidades de su soledad. Aprieta la carta, con los nudillos blancos contra el papel, el silencio de la celda amplificando su profundo aislamiento. Bajo el sol del desierto, el pueblo se alza, un testimonio de trabajo y sueños. Manos curtidas por el sol y el trabajo construyen muros, cada piedra colocada con un propósito compartido. Rostros grabados con perseverancia reflejan la promesa naciente de un futuro mejor. En el corazón del pueblo, la esperanza renace con cada amanecer, pintando el cielo con posibilidades. Dentro de la oficina de la DEA, el ambiente está cargado de una determinación implacable. María y David están de pie en medio de mapas y archivos de casos, con sus rostros marcados por la tensión de su batalla interminable. El peso de su compromiso es pesado mientras se enfrentan a la vasta red de narcotráfico. Su determinación se endurece, alimentada por el conocimiento de que su trabajo es una lucha incesante por la justicia. La ciudad despierta, un amanecer frágil, rompiendo sobre calles marcadas por la violencia reciente. Un barrendero solitario comienza su tarea sisífica, empujando escombros hacia la cuneta, un silencioso testimonio de resiliencia
Los puestos del mercado abren, los vendedores organizan sus mercancías. Los colores vibrantes contrastan marcadamente con el ambiente sombrío. Los niños, ajenos o inmunes a la tensión persistente, persiguen palomas en una plaza, sus risas resonando en los edificios. Una mujer hace una pausa, colocando flores en un memorial improvisado, con el rostro marcado por el dolor, un conmovedor recordatorio de la pérdida. La vida persevera, una marcha lenta y deliberada hacia adelante en medio de las ruinas, el pulso de la ciudad regresando gradualmente. Dentro de la sombría celda de la prisión, las sombras se aferran a las esquinas. Mientras el Chapo yace inmóvil, la vida se desvanece en la fría piedra. Su rostro, marcado por las duras líneas de una vida de violencia, ahora está sereno en la muerte. Todas las luchas silenciadas. El silencio de la celda solo se rompe con los ecos distantes de la prisión. Un telón de fondo sombrío para sus últimos momentos. Solo y olvidado, su reinado de poder termina no con una explosión, sino con un susurro en los confines desolados de su prisión. Su legado perdura, una mancha oscura de violencia y desesperación, un eco inquietante en los salones de la infamia. Bajo el sol implacable, el pueblo se erige como testigo silencioso del legado de El Chapo. Los rostros grabados con una mezcla de asombro y desdén reflejan los sentimientos complicados hacia la figura notoria. Los susurros de su nombre se extendían con el viento, una leyenda tanto celebrada como temida. Su historia se cierne sobre ellos, una sombra oscura que se extiende por el paisaje de sus vidas. El recuerdo de El Chapo sirve como un cuento constante y aleccionador grabado en su conciencia colectiva. Los habitantes del pueblo cargan con el peso de sus acciones, un sombrío recordatorio de la dualidad del poder y la infamia. Bañada por la suave luz dorada de una lámpara, una familia se reúne cerca. Un libro antiguo yace abierto, con sus páginas llenas de relatos de ambición y caída. Los padres leyeron en voz alta, sus voces entrelazando una narrativa de advertencia para sus hijos. En sus ojos atentos, un voto silencioso de aprender de las sombras del pasado. La historia del Chapo se desarrolla, una lección impactante iluminada por la suave luz de la lámpara. Bajo el sol implacable de ciudad, las cicatrices de la guerra contra las drogas están grabadas en cada esquina. Sin embargo, en medio de los escombros y la desesperación, comienzan a surgir destellos de esperanza. Los rostros de la gente, aunque cansados, reflejan una tranquila determinación por un mañana más brillante. Los niños juegan en las calles, su risa, una melodía desafiante contra el telón de fondo de la violencia. Una sensación de resiliencia impregna el aire, una promesa de cambio susurrada en el viento. Dentro de la oficina de la DEA, María y David están consumidos por su implacable búsqueda de justicia. El peso de su trabajo crucial graba líneas más profundas de determinación en sus rostros. Montones de archivos y el incesante timbre de los teléfonos subrayan la urgencia de su misión. Su compromiso arde intensamente, una llama inquebrantable contra las sombras de la corrupción. Cada prueba, cada conversación susurrada, alimenta su lucha por un mundo mejor. Bajo el sol brillante, el pueblo se alza, un testimonio de sueños compartidos y propósitos comunes. Las manos se mueven con gracia practicada, entrelazando la esencia misma de su futuro. Cada ladrillo colocado, cada viga levantada, resuena con la promesa silenciosa de fuerza y santuario. El aire vibra con el ritmo de los martillos y el murmullo de las voces, una sinfonía de esfuerzo colectivo. La luz del sol baña el creciente pueblo, una bendición silenciosa sobre su espíritu de colaboración, fortaleciendo su determinación. Bajo el suave resplandor de la luz del comedor, una familia se reúne, con sus rostros iluminados por la satisfacción. La risa resuena suavemente mientras comparten historias, un tapiz de amor y conexión que se entrelaza alrededor de la mesa. Cada miembro presente están perdidos en sueños de un futuro intacto por la sombra de la violencia. En sus ojos
Hay un anhelo compartido de paz, una promesa silenciosa de proteger la inocencia de su refugio. Cada mirada compartida, cada toque tierno, solidifica su vínculo, un frente unido contra la oscuridad del mundo exterior. En el corazón de su hogar, la esperanza parpadea como una llama frágil, iluminando el camino hacia un mañana más brillante. Bajo un sol brillante y esperanzador, la ciudad late con vida. Cada rincón resuena con risas y celebración vibrante. Las pancartas ondean, proclamando un futuro lleno de promesas. El aire es denso con anticipación, una respiración colectiva de optimismo. La esperanza danza en los ojos de cada ciudadano, reflejando el espíritu radiante de la ciudad. Dentro de los confines severos de la prisión, las sombras bailan por las paredes, insinuando la oscuridad que se gesta en su interior. Un nuevo capo de la droga trama silenciosamente su ascenso, con los ojos brillando de ambición y crueldad. El aire crepita con amenazas tácitas, una promesa silenciosa de violencia y control. El ciclo del poder comienza de nuevo, un juego interminable de dominio que se juega tras las rejas. Bajo el sol implacable de Pueblo, el aire vibra con recuerdos tácitos de El Chapo, rostros grabados con recuerdo. La gente de Pueblo lleva el peso de la historia. Una esperanza compartida brilla en sus ojos, una oración silenciosa contra la repetición de sombras pasadas. Las calles polvorientas de Pueblo susurran cuentos de un pasado notorio, un legado que perdura en el aire. En el corazón del pueblo, una memoria colectiva busca consuelo, anhelando liberarse del yugo de la historia. En la austera oficina de la DEA, María se prepara. Con el rostro lleno de sombría determinación, David está a su lado, el peso de su interminable guerra grabado en sus ojos. Mapas de las rutas de drogas conocidas están fijados a las paredes, cada una línea de batalla en su lucha incesante. La luz de la madrugada proyecta largas sombras, insinuando la oscuridad a la que se enfrentan a diario. Los documentos informativos están esparcidos sobre la mesa, cada página llena de nombres, lugares y peligros. Un pesado silencio flota en el aire, roto solo por el susurro de los papeles mientras se preparan para otro día. El horizonte de la ciudad se extiende, una mezcla de torres modernas y edificios históricos bajo la luz del día brillante. Las sombras de la corrupción se ciernen sobre las vibrantes calles, un marcado contraste con la bulliciosa vida. Los residentes resilientes caminan con determinación, con rostros marcados por una mezcla de esperanza y preocupación. La ciudad se erige como un símbolo de desafío, lista para confrontar y superar sus retos. Dentro de las paredes de su hogar, una familia se reúne. Su abrazo es un testimonio del santuario que han descubierto. Sus rostros, grabados con alivio, reflejan la profunda sensación de seguridad que los envuelve. Un refugio encontrado en medio de la agitación. Cada miembro se aferra al otro, encontrando fuerza en la unidad al reconocer lo valioso de su nueva paz. En el suave resplandor de la lámpara, las sombras bailan, pero la solidaridad familiar proyecta una luz más fuerte, un faro de resiliencia. La esperanza impregna el aire, una presencia tangible que los une, prometiendo un futuro donde prevalezcan la tranquilidad y el amor.